Estamos tan emocionados de estar estudiando el libro de los Hechos, descubriendo cómo seres humanos normales como tú y yo podemos estar conectados, pero verdaderamente conectados con Dios a través del Espíritu Santo, llevándonos a una dimensión de vida que es humanamente imposible. La gente quiere hacer solo lo humanamente posible y quiere que Dios no nos pida más. Pero Dios nos da su propio espíritu para elevarnos por encima de lo que es normal para la raza humana. Esta transformación interna, este cambio tan poderoso en nosotros, nos hace un reflejo de quién Dios es, pero en medio de un mundo complicado, porque el mundo está complicado. Y nos usa entonces para que el mundo pueda ver a Cristo, para que el mundo pueda ver a Dios en nosotros. Y así el mundo se da cuenta que Jesús sigue entre nosotros. De eso se trata el libro de los Hechos y de eso se trata tu vida y la mía. Vamos a orar. Señor, no queremos vivir pensando que tú estás en los cielos y nosotros aquí en la tierra, que tú nos has dado reglas y consejos y nosotros aquí a ver cómo le hacemos. No, Señor, tú vives entre nosotros por el poder de tu Espíritu Santo. Y estas no son solo palabras, Señor. Esta es una realidad transformadora que toma a seres humanos como todos nosotros, Señor, y nos hace completamente nuevos y completamente diferentes. Y nos elevas a una dimensión de vida solo accesible a aquellos que han sido redimidos por la sangre de Jesús y llenos de su Espíritu Santo. Ayúdanos hoy en la lectura, Señor, que vamos a ver en nuestra meditación de tu palabra, a descubrir cómo caminar nosotros en esta dimensión de vida. Te lo pedimos, amado Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hoy leemos Hechos capítulo 6, versos 1 al 7. Cuando el enemigo se dio cuenta que no había nada que pudiera hacerle a los discípulos para detenerlos, entonces buscó cómo introducirse. Ya lo había intentado una vez con Ananías y Zafira, metiendo o intentando meter hipocresía y falsedad en medio de la comunión de los hijos de Dios. No lo había logrado, ellos habían sido juzgados. Luego intentó por medio de amenazas, azotes, humillaciones públicas, pero tampoco los podía parar. Así que el enemigo buscó cómo me cuelo adentro. En el capítulo 6 del libro de los Hechos encontramos esta escena. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los judíos de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Aquí encontramos varios elementos importantes. Uno, hay judíos de habla griega, es decir, estos eran los que habían venido de otros países en el día de Pentecostés y se habían quedado. Y luego estaban los judíos de habla aramea. Estos eran los judíos que vivían en Palestina, en Jerusalén y en los pueblos alrededor, ¿sí? Y entre los judíos había una costumbre de alimentar a las viudas y los apóstoles y los creyentes, siendo buenos judíos, lo estaban llevando a cabo. No había un mandato de parte de las Escrituras de que ellos hicieran esto, pero era una buena costumbre entre el pueblo judío. Ahora empieza a haber aquí un conflicto. ¿Por qué? Porque los judíos de habla griega se dan cuenta que a las viudas de ellos nadie les está llevando qué comer. Pero a las viudas de la gente que vive ahí en la región, a ellas sí les llevan qué comer y ellos empiezan a reclamar, empiezan a tener un conflicto. Cuando el enemigo trae conflictos entre hermanos, conflictos en medio del cuerpo de Cristo, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Nos desilusionamos? ¿Empezamos nosotros a juzgar? ¿Permitimos que sentimientos y toda clase de resentimientos llenen nuestro corazón? Esto es lo que el enemigo está buscando hacer. Porque si él logra que nosotros estemos contrapunteados, entonces ahí aniquila nuestra unidad y ya el Espíritu Santo no puede operar en el mismo poder que lo hace cuando estamos todos unidos. Así que vamos a ver qué sucede aquí. Dice así:
Así que los 12, es decir, los apóstoles, reunieron a toda la comunidad de discípulos, que eran miles y miles de ellos. Me imagino que los reunieron en el pórtico de Salomón, en la explanada del templo, que es el único lugar en Jerusalén donde una multitud de este tamaño cabía. Seguramente también se dieron cuenta los demás judíos, porque no puedes juntar a 5 o 10 mil personas y que esto no se sepa en el resto de la comunidad. Y entonces les dijeron: no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios. Ellos cambian el argumento. Ellos se van a la raíz del asunto. Ellos 12 aparentemente estaban haciendo el trabajo de distribuir alimentos a las viudas y simple y sencillamente no se daban abasto. Pero había algo todavía peor. Estaban ellos descuidando el llamado de Dios de dedicarse a la escritura y a la oración. Lo estaban descuidando por cumplir con esta buena costumbre de los judíos. Entonces, era importante y siempre es importante que nosotros entendamos cuál es el asunto que realmente está en juego, qué es lo que realmente necesitamos resolver. Y la cuestión de resolver la necesidad o la costumbre de los judíos era importante, pero no era lo más importante. Lo más importante es que ya faltaban manos. Lo más importante es que los discípulos estaban descuidando lo que Dios les había encomendado en cuanto a la enseñanza, en cuanto a su conexión con el Señor. Lo estaban descuidando por estas otras necesidades. Repitiendo, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres, pero no cualquier gente. Esto no es un concurso de popularidad. Dice 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. 3 elementos claves. Que sea evidente a todos que son gente de a de veras, gente madura, gente que actúa correctamente. 2, que sean llenos del Espíritu Santo, porque ese es el secreto. Es el secreto de los apóstoles, es el secreto de todo lo que hemos leído hasta ahora, la llenura del Espíritu. Aunque ellos no se van a dedicar a predicar, se van a dedicar a servir las mesas, pero necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Y finalmente que sean llenos de sabiduría, porque la sabiduría trae consigo enormes beneficios. Dice, para encargarles esta responsabilidad. Tú dices, yo quiero servir en la iglesia. Se requiere más que buen ánimo. Se requiere que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, que tengamos un buen testimonio ante los demás y que busquemos y crezcamos en sabiduría para poner sillas, para dar la bienvenida, para cualquiera de las tareas que se requiere en la comunidad. Continuó Pedro diciendo, así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. O sea, hubo un sentir de que esto viene de parte del Señor. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, es decir, uno que no era judío de sangre, pero se había hecho judío. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. ¿Para qué? Para transmitirles la unción y el encargo de parte del Señor. ¿Por qué? Porque aquí nadie estamos porque yo quiero ofrecer mis servicios. No, aquí estamos porque el Señor nos encomienda algo. Es ante el Señor a quien respondemos. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando guardamos la unidad, el Espíritu levanta gente para llevar a cabo el trabajo que se requiere. La unidad de Espíritu continúa y el Señor sigue salvando gente. La siguiente vez que te topes con una desilusión o un defecto o un error dentro de la comunidad de los creyentes, no reacciones en la carne.
Vamos a buscar cómo el Señor lo quiere resolver y vamos a guardar la unidad. Así el Señor seguirá presente entre nosotros y seguirá salvando aún a la gente que aparentemente nunca hubiera aceptado a Jesús.